Para mi sorpresa estamos a un capítulo de terminar Hechos. A un capítulo. Y en lo personal ha sido para mí de mucha bendición poder hacer este viaje con Dios a lo largo de toda la carta a Hechos de los Apóstoles. Estamos hoy ingresando al inicio del capítulo 27. Y vamos a ver hoy, yo decía, Señor, ¿qué puedo yo predicar de estos textos? Pero la palabra siempre se cumple. Pablo dijo que toda la palabra es útil, toda, no hay nada en ella que sobre, no hay nada que falte, y es útil para instruir, para redarguir. La palabra de Dios es útil, entonces no hay nada allí que sobre, ¿verdad? Así que aprovecho y saludo a los que están desde su casa, Dios los bendiga. Gracias por unirse a este tiempo de meditación en la palabra de Dios. Dios los bendiga a todos. Vamos por favor a nuestra Biblia, a Hechos capítulo 27, versos 1 hasta el 4. Vamos a leer estos versículos. Hechos 27, versos 1 hasta el 4. Entonces vamos a darles tiempo de que usted lo pueda buscar y vamos a escudriñar la palabra de Dios. Damos la bienvenida a todos los que se van uniendo, los que van llegando. Bendiciones a todos. Muy bien, vamos a ir entonces a Hechos capítulo 27. Voy a bajarle aquí un tris. ¿Aló? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ir a Hechos 27, versículos 1 al 4. Y dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo juntos. Cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puntos a lo largo de la costa de la provincia. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos, a fin de que ellos pudieran proveer a sus necesidades. Desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos el privilegio de escuchar tu voz a través de cada verso de la Biblia, Señor. Hemos venido a aprender de ti. Muchas gracias por darnos la salud, el tiempo para poder estar aquí. Por favor, háblanos, Señor. Yo te ruego, Señor, que este mensaje sea de mucha bendición para cada uno de nosotros, Señor. Háblanos, por favor, Padre. Y te suplico que me puedas usar hoy para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, finalmente Pablo arranca su viaje a Italia, ¿verdad? Arranca su viaje a Italia. Como lo hemos dicho varias veces, no era la forma en la que él esperaba llegar, porque él quería llegar a ese lugar de una manera diferente. Llegó como un preso, ¿verdad? Podemos ver en estos versículos del 1 al 4 que él inicia su viaje. Tenemos este funcionario del ejército que fue muy amable con él, muy amable, muy condescendiente, ¿verdad? Pero si usted se da cuenta, en el versículo 4 empieza a darse un fenómeno natural que hace muy complicado el viaje de él hacia donde tenían pensado llegar. Y era una tormenta, ¿verdad? Una tormenta. Y hoy quiero que hablemos acerca de esa tormenta. A través de esa tormenta vamos a aprender hoy cosas que Dios nos quiere enseñar. Porque aunque Pablo estaba pasando por una tormenta, todos nosotros en algún momento de nuestra vida pasamos o pasaremos por tormentas. Las tormentas tienen muchas enseñanzas para nuestra vida. Y he querido con mucho respeto poder plantearle algo que encontré en la palabra de Dios acerca de esta tormenta que vive el apóstol Pablo. Una tormenta complicada, difícil, una tormenta abrumadora. No sé si tal vez tú en el día de hoy estés pasando por alguna tormenta. No sé si sabes o en este momento hasta ahora te estás sacudiendo, secándote la ropa porque acabas de pasar una gran tormenta.
No sé si en este momento tú seas el creyente que teme que pueda venir una tormenta a tu vida. Lo que te puedo decir hoy es que a través de este mensaje, yo sé que Dios te va a hablar acerca de qué debes hacer en una tormenta. ¿Qué espera Dios de ti en una tormenta? ¿Y qué puede hacer Dios en las tormentas? ¿Qué es lo más importante que tú debes aprender en medio de una tormenta? Así que vamos a ir en ese capítulo 27, viajando a través de la tormenta que el apóstol Pablo experimentó en ese viaje junto a todos sus compañeros. Y vamos a ir primero, por favor, al versículo 13 hasta el 15. Y empezaré a hablarle de varios puntos acerca de esta tormenta. Ahí mismo en ese capítulo, por favor, dirijámonos a los versos 13 hasta el 15. Y dice la palabra del Señor: cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Lo primero que yo he querido compartirles a través de esta reflexión de este capítulo 27 es que sin duda alguna, mis hermanos, los buenos tiempos pueden cambiar. Yo creo que a todos nos encanta la seguridad que nos dan las circunstancias. A todos nos encanta la seguridad que nos da la cotidianidad. Si usted me pregunta a mí, yo soy una persona muy difícil de sacar de mi casa. Cosa que no le gusta mucho a mi familia. Porque a ellas les encanta salir, a mí no. Por eso, por ejemplo, el encierro de la pandemia, a mí no me pegó duro porque yo soy feliz. Yo me la paso atornillado aquí en la casa. Yo casi no salgo. Me encanta estar en mi casa. Pero esto es solamente un reflejo de algo que sucede en mi interior. Y es que a mí me gustan mucho las cosas así, todas cuadradas. No me gustan los imprevistos, me desespera, me desencaja cuando hay algo y digo, ay no, pero esto no estaba en el plan de hoy. Cuando tengo que hacer, no, o sea, eso me desencaja un poco. No quiere decir que no lo haga, pero soy una persona así. Yo creo que inclusive lo único que me diferencia, por ejemplo, de una persona como el dueño de Facebook es que él, para evitar el tema de mirar qué se va a poner, se pone lo mismo todos los días. Yo no lo hago, pero en cierta manera soy muy cíclico. Y a veces Cata me dice, no, pero por favor, hagamos algo diferente. Y yo soy feliz acá. Entonces, bueno, lo cierto es que un tema como la pandemia, que estamos todavía en ella, nos deja ese mensaje, ¿no? Acerca de todos teníamos planes. Y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Lo cierto es que a veces los buenos tiempos pueden cambiar. Lo que vemos en los versos 13 al 15 es que ellos encontraron un viento suave cuando comenzaron a navegar nuevamente, pero, dice el versículo 14, el clima cambió abruptamente. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted va bien haciendo sus cosas, todo marcha bien y de repente, ¡pam!, surge algo. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué mi vida tranquila, no hay ninguna tormenta, todo está bien, todo es amor y paz? ¿Por qué esta tormenta en mi vida? Pues en medio de todo esto, Dios soberanamente puede permitir ciertas tormentas en nuestra vida. Porque para hacernos expertos navegantes, necesitamos aprender a navegar en medio de tormentas. ¿Sabes una cosa? Algún día meditando sobre este versículo que dice que Dios nos ha hecho más que vencedores, que yo creo que la gran mayoría lo conocemos, la Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La pregunta es, ¿cómo vamos a experimentar que somos más que vencedores? ¿Solo en buenos tiempos? Es en las luchas, ¿verdad? Es ahí donde hay batallas, donde hay guerras externas, guerras de nuestra propia alma, donde en realidad experimentamos esto. Oiga, sí, es una realidad que con Cristo yo soy más que vencedor.
Soy más que vencedor, no importa lo que se me venga de frente, pero con Cristo soy más que vencedor. Y solo es a través de esas experiencias y esas vivencias que lo podemos confirmar. Pero nadie puede garantizar que sus planes se llevan a cabo. Yo no puedo asegurarle que mañana nos vamos a ver. Yo no puedo asegurar, yo tengo planes, pero yo no puedo decirle 100% que eso se va a cumplir. Tengo buenas intenciones. Pero eso no significa que todo lo que yo plantee en mi vida se vaya a cumplir. ¿Por qué? Porque a través de las tormentas aprendemos que hay un Dios soberano sobre nuestras vidas. Que hay un Dios que está por encima aún de mis mejores planes. ¿Sabe una cosa? Dios tiene mejores planes que nosotros. Dios siempre tiene un mejor plan. Y no siempre es a través de lo que nosotros planeamos inclusive. Ahora, no quiero decir que esté mal que planeemos, es bueno. Dios es un Dios de orden, lo dice. Debemos planear, debemos agendar, debemos tener algo estructurado en nuestra vida, para dónde vamos, qué queremos hacer, y eso está bien. Sin embargo, recuerde que Dios puede meter su mano sobre esos planes y de repente, ¡pum!, puede empezar a cambiar todo. Y ahí está la soberanía de Dios. Podemos tener proyectos, pero debemos saber algo, y es que no tenemos el control absoluto de nuestro futuro. No lo tenemos. Quisiéramos tener ese control, quisiéramos estar seguros de que todo lo que yo planeo así se va a dar. Pero ¿saben? Eso es lo bello de la vida de fe, ¿sabías? Lo bello de la vida de fe es que Dios no va a permitir que nos acostumbremos a las temporadas de paz, porque ahí nos olvidamos de Dios. Mire usted lo que pasó con el pueblo de Israel, recién liberado de la esclavitud. Salieron y ellos creo que irían felices cuando de repente un mar adelante y atrás, el ejército egipcio que venían a ver. Entonces, acaban de empezar a disfrutar la libertad, pero empezaban a librar su primera batalla. Y así fue durante todo el trayecto hasta la tierra prometida, enemigos, batallas internas, divisiones, pleitos, dudas sobre el liderazgo de Moisés, inclusive, muchas cosas. Pero Dios no permite muchas veces que estemos cómodos porque nuestra dependencia siempre debe ser Él. Él. A veces empezamos a llamar Dios a cosas que no son Dios. A veces basamos nuestra seguridad en circunstancias, promesas, comodidades que Dios nos ha provisto, pero no son Dios mismo. Y a veces recuerde que Dios es celoso. Como que tu confianza está en eso, o en esa persona, o en ese trabajo. Bueno, ok. Yo quiero que recuerdes que yo soy tu Dios. Que yo soy tu Dios. Y que tu seguridad depende de mí. Podemos tener proyecciones, pero debemos saber que no tenemos ese control absoluto de nuestro futuro. Y eso puede ser malo. ¿Sabes cuándo puede ser malo? Si estás acostumbrado a querer tener el control de todo lo que pasa en tu vida. Va a ser, perdóneme ese término, tedioso, si tú siempre quieres tener el control de todo. Y en cierta medida Dios nos pide, descansa en mí. Planea, sí, sé dirigente, sé ordenado, pero descansa en mí, yo tengo la última palabra. Entonces puede ser un poco fastidioso para aquellos que les gusta tener el control de todo. Es como el control remoto. Para nosotros los hombres el control remoto es importantísimo, ¿verdad? Eso nos da una seguridad tremenda. Saber que uno sube el volumen, cambia los canales, ¿cierto? Pero no está el control remoto por ahí, uno, caramba, uno se siente como incompleto, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Cómo así que otra persona le subió el volumen? Soy yo el que le sube. ¿Cómo así que usted cambió el canal? Soy yo el que escojo la película. Nos gusta tener el control, ¿no? Entonces, para una persona que le gusta tener el control, las tormentas van a ser algo muy, muy complicado. Porque ahí Dios sabe qué está haciendo. Con que tú tienes el control, míralo, soy yo quien lo tengo. Soy yo, no tú, soy yo. Pero para aquel que aprende la lección de la tormenta,
Para aquel que aprende que Dios es el que tiene el control de todo, va a ser muy bueno, porque entonces el músculo de la confianza se va a fortalecer en tu vida. El músculo de la confianza. Entonces, tú ya puedes hacer como Jesús en la tormenta. ¿Qué hizo Jesús en plena tormenta? ¿Se acuerda? Mire, se durmió, las olas zarandeaban la barca, pero él, y uno diría, pero ¿cómo puede hacer eso Jesús? Bueno, es que el Señor nos quiere enseñar a eso. Que aunque se vea la tormenta muy brava, tenemos un Dios fiel, ¿verdad? Tenemos un Dios fiel que tiene un plan trazado y lo va a cumplir. Acuérdate de eso, Dios tiene un plan contigo y Él lo va a cumplir. La palabra lo dice, que Él cumple lo que promete. Él dice que aquel que empezó esa buena obra la va a terminar. Y si tu vida hoy está navegando en turbulencia espiritual, acuérdate cuando Dios te dio esa promesa, porque esa promesa va a calmar la tormenta de tu corazón. La tormenta de tu corazón. Ahora, mira lo que dice Santiago 4, 13 al 16. De esto lo hemos hablado ya varias veces, pero quiero que lo recordemos. Santiago 4, 13 al 16. Dice, presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. Y pregunta al apóstol Santiago, ¿cómo saben que será de su vida el día de mañana? ¿Cómo saben eso? ¿Cómo pueden dar por seguro que así va a ser? Y sigue diciendo, la vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Yo conozco personas con una salud tremenda y de repente, ¡pum!, mueren fulminantemente. Yo quisiera ser por siempre joven, pero por evidencias muy claras eso no es así. ¿Cierto? Eso no es así. Lo cierto es que vamos envejeciendo. Estas arruguitas aquí no las tenía hace unos años, ahora vea, arruguitas. No le digo que flaco, ojeroso y cansado porque se me entristece. Pero lo cierto es que vamos envejeciendo, hermanos. ¿Sí? Y la palabra lo dice, claro, ustedes, tanto que dicen que mañana, pero mire, el tiempo pasa y vamos envejeciendo. No tenemos la seguridad. Y Santiago dice, ¿qué deberíamos decir? Dice, lo que deberían decir es, si el Señor quiere. Qué bello eso, ¿no? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, nosotros podemos tener expectativas, podemos planear, insisto, no está mal, pero eso va a pasar si Dios quiere. Si Dios quiere. ¿Cuántas personas tenían planes antes de la pandemia? Voy a ir a tal parte, tengo este negocio, tal. Mire por ahora, por ejemplo, lo de Ucrania. ¿Qué planes podían tener las familias ucranianas antes de que empezara? ¿Sí? Y de repente resultó otra cosa. Hoy en día están durmiendo en un lugar que no es su casa. Hoy en día están en otros países como Polonia, cosas cercanas. Imagínense, si Dios quiere, ¿por qué? Porque de un momento a otro los tiempos de paz pueden cambiar. Entonces, dice Santiago, de lo contrario están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Entonces, es jactancioso, inclusive es pecaminoso, cuando nosotros vivimos de tal manera que no tenemos en cuenta que hay un Dios soberano sobre nuestras vidas, sobre nuestros planes. Si Dios quiere, vamos a hacer esto, si Dios quiere. Ojalá sea la voluntad de Dios, ojalá Dios lo permita, ojalá Dios nos dé vida y licencia para hacerlo, pero es si Dios quiere. La vida cristiana tiene ese maravilloso ingrediente que se llama confianza en Dios. Y esta lección la vamos a aprender tarde o temprano. ¿Sabes que la palabra dice que la prueba dura, básicamente, hasta que aprendamos lo que esa prueba nos quiere enseñar? Entonces a veces Dios nos pasa por una pruebita, no la pasamos, vuelva. Dice Santiago que hasta que su fe no sea completa. ¿Sí? Entonces a veces pasamos la prueba, no pasó.
¿sí? Por ejemplo, hablemos de los solteros que planean tener un hogar en el Señor. ¿Qué pasa con eso? Si nuestros planes son tener un hogar y estamos confiando en Dios, entonces lo que debemos hacer es que empezar a hacer las cosas a la manera de Dios. Si no lo hacemos, vuelve otra vez el proceso, vuelve otra vez, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de muchas cosas. Entonces, debemos tener en cuenta que las pruebas son cíclicas si nosotros no pasamos la prueba. Y por eso insisto, Dios nos va a enseñar a como dé lugar, a empezar a confiar en Él. Por ejemplo, insisto, perdóneme, no quiero ser cansón con el tema, hablando acerca de la soltería, pero la verdad es que yo me acuerdo, porque algún día fui soltero, ¿sí? Algún día fui soltero y yo pensaba, no veo a nadie. No veo a nadie en mi vida. Y es esa prueba donde uno dice, ¿será que Dios sí se acordará de mí? ¿Será que Dios sí me va a ayudar en esta área? ¿Será que yo sí voy a poder tener un hogar en el Señor? Y hermanos, de repente Catalina aparece donde yo menos me lo esperaba. ¿Sabe dónde yo conocí a mi esposa? En mi trabajo. Ella llegó a hacer una pasantía de enfermería. Y yo asistí a una iglesia numerosísima. Y yo pensaba que ahí iba a conocer a mi esposa. Ese era mi plan. Pero Dios tenía otros planes diferentes. Entonces, el tema a veces de la espera es, tenemos que confiar en Dios sí o sí. Sí o sí. Confiemos en Dios. Que nuestra confianza nos lleve siempre a esperar en Él y no a quererle ayudar a Dios a veces. Porque a veces le queremos ayudar y es ahí donde vienen los errores, los dolores. Dejemos que Dios cumpla, Él nos va a guiar. Mira, si Dios fue capaz de crear el sol, la luna, las estrellas, de hacer un ser humano con un sistema tan espectacular de entender todo lo que tenemos, ¿no crees tú que no va a poder guiar tu vida? Claro que sí puede. Entonces, mira, va a ser algo muy difícil para aquel que no quiere confiar en Dios. Así que esta lección la vamos a aprender tarde o temprano. Tarde o temprano. Algunas veces con cicatrices, a veces sin ellas. Pero la lección la vamos a aprender. Y sin duda alguna, debemos aprender a que nuestros planes se van a dar solo si Dios así lo quiere. Solo si Dios así lo quiere. A veces cuando las cosas se tardan, también Dios nos está enseñando ¿a qué? A esperar, a confiar en Él. Algunos hacen planes, pero mueren antes de cumplirlos. Y creo que para los que hemos ido a funerales entendemos de esto, ¿no? Los que hemos también enterrado seres queridos, amigos. Vemos allí personas en un ataúd y vemos que finalizaron sus obras. Mire, esta persona, ayer hablamos, decíamos, o ayer conversamos, o hace un mes nos vimos y decía que iba a hacer esto, y aquí está. No lo pudo hacer, porque de un momento a otro nuestros planes pueden cambiar, la calma puede volverse una tormenta. La pandemia nos enseñó todo esto sin duda alguna, ¿no? Por eso, mis hermanos, debemos ser humildes y reconocer que haremos esto o aquello si el Señor quiere. Proverbios 19:21 dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Entonces, en medio de la tormenta, cuando todo empieza a agitarse, recuerda eso. Dios me está llevando en su plan. Yo me imagino que cuando los apóstoles, el Señor les dijo, crucemos al otro lado, ellos pensaban que el viaje iba a ser algo placentero. Pero de repente también dice que vino una tormenta y ese viaje que era tan agradable empezó a ser algo muy difícil. Inclusive algunos abandonaron su esperanza de vida. Que le dicen a Jesús, levántate que perecemos, así lo dijeron, es que vamos a morir. Y sí, a veces estamos en tiempos de calma, pero de repente vienen las tormentas, los vientos huracanados que golpean nuestra vida. Pasemos a los versos 16 y 17 y sigamos meditando en la tormenta. Dice, navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda.
donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas, que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. El segundo punto que quisiera que habláramos de esa tormenta es que a veces en la tormenta pasa algo, ¿sabes? Y es que a veces empezamos a tener una sensación que es un poco fastidiosa y es: voy a la deriva, no sé para dónde voy, no sé en qué va a parar esto, no sé esta tormenta en qué va a terminar, a dónde me va a llevar, no sé si voy a sobrevivir, no sé si voy a llegar al puerto que pensaba, pero empieza esa sensación en la tormenta como que uno dice: yo sé que voy acá, pero no tengo ni idea para dónde voy ahora, no sé dónde va a parar esta tormenta, no sé dónde me va a llevar. Y es así que es una de las sensaciones más duras que se puede dar en la tormenta. Estar sacudidos y sin saber cómo va a parar esa situación, sin saber a dónde nos lleva. Empieza una tormenta en el matrimonio, empieza una tormenta en la economía, empieza una tormenta en la salud, tormentas. Y empezamos a tener esa sensación: ¿y a dónde va a parar todo esto? Y empezamos a tener esa inseguridad. Antes yo estaba en suelo firme, antes yo tenía todo controlado, pero ahora con esta tormenta parezco el ser más inseguro. Y no sé a dónde voy, no sé a dónde va a terminar mi vida. Pero ¿sabes? Debes saber que no hay tormenta que te separe de la mano de Dios. No hay mar embravecido que pueda separarte de la soberanía de Dios. Porque aún en los momentos más difíciles, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios y no hay una tormenta que le pueda impedir a Dios extender su mano sobre ti y darte seguridad. Pero una de las sensaciones más complicadas es esa: ¿y a dónde va a parar mi vida? ¿A dónde voy a llegar? Pedro, alguna vez en una tormenta, sí que vivió esta experiencia. Y creo que Pedro fue un poco arrojado. Vamos a Mateo 14, 28. Y allí vemos cómo Pedro ve a Jesús parado sobre las aguas, ¿verdad? Y Pedro le hace esta petición muy bella, muy osada: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Recuerdan ese versículo? Y entonces dice el versículo 28 en Mateo 14: entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya a ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo: sí, ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Tengan en cuenta ese punto. ¿Hacia quién caminaba Pedro? Hacia Jesús. Qué punto tan importante. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros estamos en una tormenta, hay algo a lo que uno llama una brújula espiritual, a la que uno no debe perderle el rumbo. Y es: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús ahora? ¿Dónde está? Aquí al lado, después de morir, ¿a dónde fue? Él está a la diestra del Padre. Está en un lugar de eminencia, de gobierno. Él dijo en Mateo 28, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Cuando tú vas en tormentas, ¿hacia dónde debes mirar? Ahí está mi Señor, sentado a la diestra de Dios, el cual me da seguridad. En Él está el ancla de mi alma, en Él. Sin Él me hundo, sin Él naufrago, pero si miro a Jesús, caminaré aún sobre esta tormenta. Amén. Ahí es donde está el poder de la fe en el Señor Jesucristo.
porque tormentas pasaremos. Pero ¿por qué Pedro empezó a hundirse en medio de esa osadía? Quitó su mirada de Jesús. Empezó a mirar ¿qué? Las circunstancias. Oiga, sí, ¿verdad que Dios dijo que me iba a sostener? Pero en la nevera no hay nada. Señor, ¿de verdad tú vas a cumplir lo que prometiste? Empezamos a mirar más la tormenta. Entonces, aquí empezamos a ver lo que el Señor nos empieza a decir para empezar a pasar estas tormentas. Y es, no quites tu mirada de aquel que te da estabilidad. No quites tu mirada de aquel que te puede sostener. Hermanos, vivir para Dios es un reto de fe. La humanidad puede vivir como le plazca, pero el pueblo de Dios no. Porque nosotros no vivimos por vista, sino por fe. Andamos por fe. Caminamos porque creemos. Y por eso, cuando Pedro está en esa tormenta, lo único que pudo hacer para caminar en ella fue seguir la voz de Dios. Señor, si tú dices que yo vaya, iré. Tal vez hoy sea el día en el que el Señor te esté diciendo eso. Bueno, yo he estado seguro, tranquilo en esta circunstancia, pero Señor, estoy lejos de ti. Tú no estás en esta barca. Y yo quiero estar donde tú estás. Y si es necesario que yo camine sobre el agua, dime y yo iré. Tal vez hoy sea un tiempo en el que debemos dar un paso de fe. Porque ahí es donde vamos a ver que nuestra vida tiene propósito solo si vamos a donde está Jesús. Nada más. Si tus pasos te están llevando lejos de Él, esa tormenta te absorberá. Esa tormenta hasta te anegará. Puedes llegar a perecer en la tormenta. Pero si tú vas caminando hacia Jesús, va a pasar algo maravilloso. Y es que aunque dudes, Él te va a levantar. Porque a veces vamos a dudar. Créame, a veces en este tema del llamado, hay días en que yo me levanto con mi fe al 100%. Hay otros días en que digo, Dios mío, ¿yo en qué momento yo hice que pastor? ¿En qué momento, Señor, yo aquí en la iglesia? ¿En qué momento? Créame, usted dirá, pastor, ¿tiene esas conversaciones? Sí. Yo le quiero abrir mi corazón, soy un ser real. Yo no levito ni ando en querubines, yo soy un ser humano. ¿Sí? Pero hay momentos en que yo digo, Dios mío, ¿en qué momento? Entonces el Señor me dice, cabezón, fui yo el que te llamé. Fui yo el que te llamé, es porque yo te llamé, yo te he llamado, yo te sostengo. Yo soy el que te empujo, yo soy el que estoy contigo. Recuérdalo en tu vida. Tú empezaste un camino con Dios y Dios no te va a dejar. No te va a dejar. Porque fiel es el que lo prometió. Entonces, recuerda esto. Si la tormenta estaba sacudiendo a los apóstoles y la tormenta asustó a Pedro, ¿cómo estaba Jesús? Ansioso, preocupado. Jesús estaba tranquilo porque Él es Señor de todo. De todo. Es más, estaba parado sobre las aguas, mis hermanos. No perdamos ese milagro tan tremendo. ¿Cuántos de aquí se han parado sobre el agua? Ay, sí, van a decir, yo caminé sobre el hielo. No, estamos hablando de agua líquida. ¿Sí? Entonces, el Señor parado ahí y le dice, ven. Y cuando Él empieza a hundirse, le dice, ¿por qué dudaste? Es más, hasta lo levanta. Imagínate eso. Un ambiente poco racional, ¿no? Esta conversación de Jesús con Pedro en un lugar tan ilógico. Es que esa es la vida de fe, mis hermanos. Y en la tormenta vamos a aprender eso, que no hay tormenta que te separe del poder de Dios. No hay tormenta que aminore el poder de Dios. No existe eso. Y tú vas a poder cruzar la tormenta solo si vas mirando a Jesús. Solo si vas mirando hacia Él. Es más, si caminas hacia Él, no te conformes con solo mirar. Tienes que dar pasos hacia Jesús. Camina hacia Él. Camina hacia Él. Hermanos, que mi amigo no quiere, bueno, allá mi amigo. ¿Sí? No importa. A veces tenemos que empezar a caminar solos. Ahora, si se puede acompañado, qué bendición. Si la familia camina, yo tengo el privilegio de que mi esposa camine con Dios, Isa, Luz, y todos caminamos hacia Dios.
A veces no es así. Pero pase lo que pase, recuerda que Dios siempre mira una fe individual, ¿no? Una fe individual. Y por eso camina hacia Jesús. Camina hacia Jesús cada día. Porque ahí entonces, mira lo que sucedió al final de esa tormenta. Dice, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, ¿qué pasó con el viento? El viento se detuvo. Así que era momento de enseñarle algo a Pedro y creo que Pedro lo aprendió bastante bien. No importa en la tormenta en que te encuentres y lo agitada que parezca, Jesús es Señor de las tormentas. No debes perder el propósito de Dios para tu vida, aun cuando estés en una tormenta. Él ha trazado un camino y ese camino consiste en seguirlo a Él cada día de tu vida. Vamos al tercer punto, versículos 18 y 19. Dice, el próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron el agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. En las tormentas a veces va a ser necesario dejar el peso de las cosas que hacen difícil navegar. A veces estamos llevando cosas que hacen difícil que naveguemos en la tormenta. Lo que hicieron ellos fue empezar a arrojar todo el peso innecesario que hiciera que la nave estuviera tan inestable. Empezaron a arrojarlo, cosas y más cosas, hasta que pudiera alivianarse un poco esa carga. Pero si lo ponemos en nuestros términos de vivencia, las tormentas nos enseñan que las cosas pasajeras hay que a veces quitarlas de nuestra vida. A veces estamos muy aferrados a cosas pasajeras. Y en la tormenta todo se sacude. No, pero yo quiero salvar esto. Y es precisamente eso lo que Dios quiere que se caiga de la barca. Porque hay cosas temporales que no nos están permitiendo navegar correctamente. Dios a veces desea que desechemos el peso innecesario en nuestro viaje. El peso innecesario en nuestro viaje. Hay pesos que llevamos que no son necesarios. Mira lo que dice Hebreos 12:1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la fe, de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. La Escritura nos dice que debemos correr livianos. Correr liviano. ¿Ustedes han visto uno de los castigos de este programa del desafío? Que le ponen un chaleco de peso. Los que están sentenciados, y esos chalecos son pesados. Hay chalecos de 20, de 30, 40 kilos. Entonces imagínate lo tedioso que es uno dormir con el chaleco, hacer ejercicio con el chaleco, caminar con el chaleco. Pues a veces espiritualmente somos así. Estamos andando con unos chalecos pesadísimos. Entonces, en la tormenta, Dios nos va a enseñar, tienes que quitarte los pesos innecesarios, porque así la navegación será más difícil para ti. Hay cosas que sobran en nuestra vida. Piensa en esto. Si hay una amistad a la que tú valoras, pero esa amistad no te aporta, esa amistad no te está llevando hacia Dios, piénsalo. Si tienes un hobby, si tienes algo en tu vida que lo que hace que tu vida sea pesada y no puedas navegar, es tiempo de que lo deseches, porque si no, con la tormenta te vas a hundir. Te vas a hundir. Serás mucho más vulnerable si te aferras a aquellas cosas que Dios te ha dicho que saques de la barca de tu vida. Vas a ser más vulnerable. Va a ser muy difícil. Ese barco va hacia andar de lado a lado. Va a ser muy difícil que esté estable. Y en una tormenta lo que más se necesita, ¿saben qué es? Poder maniobrarla. Pero con el peso es muy difícil. Muy difícil. Tú sabes, por ejemplo, un camión desocupado, a la hora de frenar, frena mejor. Pero con la carga, para poder frenar, tiene que frenar con más tiempo, porque el peso lo va empujando. Entonces, así pasa en la vida espiritual.
Hay cosas que debemos dejar, hay cosas de las que debemos apartarnos, porque si no la tormenta nos va a hundir, queridos amigos. Cuarto punto. Dios mío, este sermón se me alargó, pero bueno, vamos a terminarlo. Versículos 21 al 23 dice: nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación y le dijo: señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, qué bello esas palabras, pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. ¿Sabes una cosa? En la tormenta se requiere de alguien que traiga esperanza. En la tormenta se requiere de alguien que traiga esperanza. Esta situación se da porque ellos no quisieron escuchar lo que el hombre de Dios les dijo. Pablo les había dicho unos versos atrás: yo creo que mejor no hagamos eso, no zarpemos o esperemos. Pablo no era de pronto un experto navegante, pero Pablo era un hombre que tenía una relación con Dios. Y él estaba dándoles una advertencia divina. Pablo no era un experto navegante, pero era un hombre que tenía una relación con Dios. ¿Saben? A veces nuestras tormentas se dan porque no obedecemos a Dios. ¿Habíamos pensado en eso? Y en medio de la tormenta, un tremendo aguacero, tremendo vendaval, decimos: si hubiera hecho caso, si yo hubiera obedecido lo que Dios me dijo, si hubiera obedecido el consejo de hermanos de la fe, ahora estoy en esta tormenta. Y qué bueno que nosotros, si hoy estamos por tomar una decisión importante, recuerda que hoy tal vez estás en suelo firme, pero de pronto más adelante puedes estar en una tormenta por no haber escuchado el consejo de Dios. Escucha el consejo de Dios, escucha las advertencias divinas, escucha, porque Dios es la persona que más te ama en este mundo y Él siempre te va a dar el mejor consejo. La palabra dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seamos sabios. A veces decimos: no, lo que pasa es que Dios es aburrido. Dios no quiere que yo sea feliz. ¿Sabe quién pensó así? Eva, en el huerto. Se dejó convencer de la serpiente. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, serán como Dios. Y ella le creyó todo a la serpiente. A veces es la serpiente la que nos está induciendo a tomar pasos que Dios nos ha dicho que no tomemos. Y empieza la tormenta. Todo estaba en calma, todavía. Ahora, si tú estás en un punto en el que puedes tomar decisiones, tómate el tiempo. Piensa bien las cosas y obedece el consejo de Dios. Pero a pesar de ello, Pablo tenía buenas noticias. A pesar de que ellos habían desobedecido la voz de este hombre de Dios, Pablo tenía buenas noticias. ¿De dónde cree usted que surgió esa buena noticia de Pablo? ¿Cómo Pablo obtuvo esa buena noticia para ellos? ¿Qué hizo Pablo para obtener esa noticia? ¿Qué piensa usted? Orando, correcto. Pablo tuvo que orar. Pablo, en medio de esa tremenda tormenta, oró. Pablo fue el único optimista en medio de una cantidad de personas entregadas a la muerte. Si usted lee, creo que esas personas llevaban 2 semanas sin comer. ¿Por qué? Por el mareo tan terrible, por el agite. No podían comer porque imagino que todo lo trasbocaban. No tenían fuerza, no tenían vitalidad, no tenían esperanza. Pero ¿quién se puede parar a dar esperanza en una situación así si no es alguien que tiene una relación con Dios? Y eso es lo que tú debes hacer. Tal vez no seas tú el de la tormenta. Tal vez tú ves tu familia en una tormenta.
y eres tú el que debes orar. Tal vez eres tú el que debes buscar el rostro de Dios y entonces, como Moisés, bajar de esa montaña con el rostro iluminado. Dios me ha dicho que esto va a pasar en mi casa. Dios me ha dicho que esto debemos hacer. Tengamos esperanza. Mis hermanos, permítame le cuento una historia de mi familia, con mucho respeto. No tengo que hablarle de mí, se lo digo con mucho respeto. En el año de 1995, como familia estábamos pasando una crisis terrible. Yo creo que los pobres decían, allá vienen los pobres. Estábamos muy mal, pero mal. No le voy a dar detalles, pero estábamos muy mal. Lo cierto es que todo esto generaba sentimientos y cosas en el corazón de cada uno de nosotros, en nuestra familia. Y ninguno tenía una relación con Dios. Ninguno. O si la tenía a su manera. Lo cierto es que un día, yo ya le he contado que la primera vez que yo fui a la iglesia, yo fui amanecido. O sea, yo estoy aquí es por la gracia de Dios, no es porque yo sea un angelito. Yo llegué a la iglesia amanecido, llegué tomado. Esa es la verdad. Lo cierto es que yo llego y bueno, dan un mensaje tremendo. Yo sé que Dios me habló ese día. Ese día me sometí a Jesús, yo creí en Él como Señor y Salvador. ¿Y usted sabe qué fue lo que yo hice apenas llegué a mi casa? Yo llegué a mi casa y Dios sabe que no miento. Le dije a mis padres, familia, desde hoy en adelante, todas las cosas van a cambiar en nuestro hogar. Dios sabe que no les miento. Y así ha sido. Así ha sido. Yo digo con gozo y con alegría, Dios ha sido la esperanza de nuestra familia. Y bendigo a mi familia porque los amo, los quiero a todos ellos. Pero alguien tiene que tener esperanza, mis hermanos. Alguien tiene que ser portador de las buenas noticias de Dios. Alguien tiene que ser el portador de esas noticias. Pablo, en medio de una docena, una veintena de personas, fue el único que dijo, mis hermanos, he orado y les tengo buenas noticias. Qué bello eso. Coman tranquilos, porque les tengo buenas noticias. Tal vez sea hoy yo el que esté dándole buenas noticias a usted. Tal vez usted es esa persona que va en esa barca y ha evitado comer durante semanas, ya no hay risa, ya usted no quiere salir de casa, ya usted no quiere compartir con nadie, ya no quiere planear nada para estos próximos días porque usted piensa, qué pereza, esta vida es un tedio, ya no quiero seguir más adelante, todo es lo mismo, cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, es la misma cosa. Tal vez usted piense eso, pero yo quiero decirle que si usted le cree a Dios, vendrán buenos días para su alma. Amén. Para su alma. Buenos días para su alma. Y eso es lo que es el Evangelio. Buenas noticias para las almas atormentadas. La mejor noticia que usted puede compartirle a una alma atormentada es la buena noticia del Evangelio. Porque Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la mejor noticia para las almas que están navegando en una tormenta. Dios te amó. Aunque navegues en el lodo del pecado, Dios te amó. Aunque estés perdido, aunque no tengas esperanza, Dios te amó. De tal manera que dio a su único Hijo para que tú no te pierdas en la tormenta del pecado. Porque esa sí es la peor tormenta, déjeme decirle. La tormenta de nuestra alma. Nuestra alma sin Dios es esclava del pecado. Es esclava de todas aquellas cosas de pasiones, seducciones, cosas que nos seducen a diario. Y si somos sinceros, debemos decir que es así. Pero, ¿qué hizo Jesús con Pedro? Ven, camina hacia mí. Eres el único que tiene poder para hacer que este corazón débil y muy seducible por el pecado se vuelva blindado contra todas esas cosas. Y aquello a lo que yo fácil le decía que sí, ahora le puedo decir no más. Porque esta tormenta no va a hundirme junto a Satanás.
no a hundirme en la perdición. Ahora yo quiero vivir para aquel que me amó en la cruz del Calvario. Mis hermanos, Pablo tenía una relación personal con aquel que tiene poder para calmar las tormentas con una orden de su boca. Pablo tenía una relación personal. ¿Y tú no la tienes? ¿Qué te diferencia a ti de Pablo? Porque tú también puedes tener una relación personal con el mismo Jesús que le habló a Pablo en esa barca. Él sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Tal vez hoy dices, mi vida está que perece, pero tal vez no estás mirando a quien tienes que mirar. Tienes que mirar a Jesús. Y debes empezar a desarrollar una relación personal con aquel que con una orden de su boca calma las tormentas. Porque Él dice, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos, porque les he dado a conocer la voluntad de mi Padre. Tú eres amigo, puedes ser amigo de aquel que con su voz calma una tormenta. Ese es tu amigo. Ese es tu amigo, querido hermano. No siempre tendremos una salida favorable de las tormentas, ¿sabes? No quiero hoy prometerte algo que no puedo prometerte. No puedo prometerte que en todas las tormentas las cosas van a salir de la mejor manera. Pero hay algo que sí te puedo garantizar con toda seguridad. Y es que si tú confías en Jesús en medio de la tormenta, tu alma no perecerá, sino que vivirá eternamente. Eso sí te lo puedo prometer, porque la palabra sí lo promete. Inclusive, si te das cuenta, Pablo dice algo. Además, Dios, dice en el versículo 24, además Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él dijo. Versículo 26, mire ese pero. ¿Qué dice el 26? En ese pero tan tremendo. Pero seremos náufragos en una isla. Entonces, ¿la esperanza qué podía ser? Uno decía, bueno, chévere, pues que se salve la barca, que no naufraguemos. Pero Dios preservó vidas y no cosas en ese momento. Así que pensemos que para Dios es más importante un alma que una casa. Es más importante un alma que un viaje. Porque a Dios le importan más las almas que las cosas. ¿Ok? Jesús no vino a morir por casas, por carros, por posesiones. Él vino a morir por pecadores, de los cuales, dijo Pablo, yo soy el primero. Entonces, él dice, pero seremos náufragos. No siempre la tormenta va a terminar como creemos. Pero acuérdate de eso. Y es que Dios sí, Dios tiene poder para preservar una barca, pues obvio que sí. Pero en este caso, miremos que el mensaje de Dios en la tormenta es que Dios preserva lo más importante, las almas. Las almas. Si esta tormenta pasa, medita en esto. ¿A dónde va a parar tu alma? Tal vez se calme el mar, pero ¿a dónde va a parar tu alma? Porque eso es lo que más importa. ¿Se acuerdan cuando Jesús sana a ese paralítico que los amigos lo bajan del techo? ¿Se acuerdan qué es lo que le dice Jesús? Hijito, tus pecados te son perdonados. Y todos lo voltean a mirar. Ay, Jesús, ¿qué es eso? ¿Cómo le dices? ¿Acaso no te das cuenta que el hombre no puede caminar? Que a todos decían, pero a ver, ¿cómo te equivocas de esa manera? Y Jesús dice, porque como Jesús conoce, Él dice, ahora para que vean que yo tengo potestad para perdonar pecados, ahora sí le digo, levántate y anda. Como decía un pastor que yo tuve hace muchos años acerca de ese texto, ya les hice la difícil, ahora les hago la fácil. La difícil era perdonar el pecado, la fácil es levántese y ande. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, para Dios es más importante el alma, mis hermanos. A veces, y quiero ser muy sensible con el dolor que esto pueda generar, a veces hay seres queridos que enferman y no se levantan de la cama y mueren en un lecho de enfermedad. Pero a veces, en medio de ese lecho, se reconcilian con Dios
Amén. Entonces, tengamos en cuenta que a veces en las tormentas Dios es soberano, en este caso puntual, no quiero decir que con todas sea así, pero en este caso puntual Dios dijo, los salvo a todos, pero van a naufragar. En ese caso, hay otros casos en que usted se da cuenta que Dios preservó las vidas, por ejemplo en el caso de los apóstoles, no naufragaron, Él los llevó al puerto, al otro lado, Él dijo crucemos y allá llegaron completicos, ¿verdad? Pero se perdería la barca, pero no las vidas, no las vidas. Que la esperanza que nosotros presentemos del Evangelio no sea una esperanza meramente de cosas materiales. Porque esas son cosas que Jesús llama añadiduras. ¿Listo? ¿Dios puede salvar tu empresa? Claro. ¿Si Dios qué? Si Dios quiere, ¿verdad? Porque Dios primero está interesado en el alma, mis hermanos. Y finalizo con este último punto, se los prometo. No, me quedan dos, perdónenme, voy a hacerlo rápido. Versículos 23 y 24. Dice, pues anoche un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. El punto que quiero compartir aquí es que en las tormentas no debo olvidar que Dios me llamó con un propósito. ¿Listo? ¿Cuál era el propósito que Dios tenía con Pablo hasta ese momento? Claramente el ángel se lo recuerda. Como dice mi mamá, nadie se muere en la víspera. Y lo que Dios le recuerda a Pablo a través del ángel es que, mijito, usted no se va a morir aquí porque yo le dije que usted iba a comparecer ante César. ¿Sí se da cuenta? Dios le recuerda, no, usted no muere porque no ha cumplido el propósito todavía. Recuerde, usted tiene un propósito y lo va a cumplir. Así que esta tormenta no va a evitar que usted cumpla el propósito que yo le dije que cumpliera. ¿Listo? Entonces, en la tormenta ni tú ni yo debemos olvidar el propósito de Dios. Recuerde que yo le he enseñado que hay dos tipos de propósitos que la Biblia nos enseña. El primero, un propósito general. Y el segundo, un propósito específico. El propósito general es para toda la iglesia en común. ¿Sabe cuál es el propósito general? Los que están conmigo aquí saben cuál es. A ver si alguien se acuerda. Y le invito a un buñuelo, se lo prometo. Bueno, sí, pero no. Va en medio buñuelo, le falta otro pedazo. ¿Cuál es el No. Se ganó el tinto, pero no el buñuelo. ¿Quién se acuerda? Porque aquí hay gente que les lo he enseñado varias veces. Acuérdese que está en Romanos capítulo 8. Que dice que Dios nos predestinó ¿para qué? Casi, Eric, gáneselo. Casi. ¿Cuál es el propósito de Dios? Romanos 8 dice, Dios nos escogió para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito general para toda la iglesia. Dios busca a través de la predicación, de la obra del Espíritu Santo, que usted y yo seamos hechos conforme a la imagen de Jesús. Ese es el propósito general. ¿Listo? Ahora, propósito específico. Hay diversidad de ministerios, diversidad de dones. No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos oran en lenguas, no todos oran y se sanan. Propósitos específicos. No todos tienen un ministerio público, otros tienen un ministerio en su casa, otros son tremendos empresarios y son buen testimonio. ¿Sí? A veces sabe una de las cosas que yo veía más o menos en la década de los 90s, bueno, un poquito más allá, perdónenme, sí, en los 90s, era que confundíamos que todos los cristianos, todos, o sea, no podíamos ser relevantes en nuestra vida cristiana si no estábamos en un lugar como este. Y entonces decíamos, no, yo soy un inútil, porque ni yo canto, ni yo predico, nada. Pero resulta que, si usted mira Apocalipsis, la Biblia dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, hay gente que es rey y hay gente que es sacerdote.
Hay gente que puede ser rey y sacerdote, hay gente que es solo sacerdote y no es rey. Entonces hay gente a quien Dios ha llamado no solamente a ser de influencia en un lugar como este, sino allá en su trabajo. ¿Me hago entender? Entonces, mis hermanos, el propósito general, ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Propósito específico, Dios lo irá mostrando. ¿Sí? Dones, los dones tienen que ver también con una función, sí, claro. Y sin duda alguna, ese propósito específico no lo descubrimos inmediatamente. A veces hay que estar intentando y Dios en su soberanía nos va mostrando. Por ahí no. ¿Sabe usted que yo fui miembro de un grupo de alabanza? Y los demonios no se iban por la unción, era porque decían, no, este chino que hace cantando. ¿Sí? No soportaban mi desentonada voz. Yo intenté muchas cosas, créame, pero lo importante es intentarlo, ¿me entiende? Hasta que el Señor le dice, listo, ya, es por ahí. O el consejo de otros hermanos, ¿verdad? Que dicen, oye, sí, yo creo que por ahí es o por ahí no es. Entonces, voluntad, propósito específico, ¿me van a entender? Pero Dios va a cumplir el propósito, ¿me van a entender? No olvide que Dios tiene un propósito para su vida. Primero, busque ser cada día más como Cristo, porque ese es el principal de todos. Y el segundo, el propósito específico, son los medios, ¿verdad?, que Dios va a usar para formarlo usted como hijo de Dios, para que usted sirva al Señor. Todo eso. Y finalizo, versículo 25, se lo prometo que este es el último. Y dice, así que anímense, pues yo le creo ¿a quién? Yo le creo a Dios. ¿Sucederá qué? Tal como Él dijo, así que acuérdate que en la tormenta creerle a Dios es la mejor opción. Amén. Creerle a Dios es la mejor opción. Pablo en medio de una tormenta dijo, Dios me dijo, y si Dios lo dijo, póngale la firma que así va a ser. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. ¿Usted se imagina cuántos se burlaron de Noé? Nunca había llovido en la tierra. Cuando Dios le dice a Noé, construye un arca porque va a caer agua a cántaros. La gente se le burlaba a Noé, le decía, Noé, usted estaba chiflado, usted se cayó, se le rompió el coco. Pero imagínense cómo quedó la gente cuando empezó a ver que empezó a caer y que ya Dios había, a mí me parece impresionante, dice que la mano de Dios cerró el arca. Ya no había forma de subirse, ya les di tiempo. O sea, dicen que fueron más o menos más de 400 años construyendo el arca. Así que imagínense cuánto tiempo tuvo la gente para arrepentirse y creerle a Dios. Pero Dios tiene un límite, acuérdese de eso. Porque el que cerró la puerta fue Dios. ¡Pum! Cerró, listo, se acabó la oportunidad. ¿No creíste? Listo, se acabó la oportunidad. Entre tanto que estemos con vida, acordémonos de Dios. Vamos a orar, mi hermano. Gracias por su paciencia. Señor, gracias te damos por este mensaje de hoy. Hoy queremos, Señor, reconocer que aún en medio de las tormentas, tú nos estás enseñando cosas muy, muy especiales, Señor. Gracias, Señor, porque hoy también reconocemos que los buenos tiempos pueden cambiar. ¿Para qué lo haces? Porque a veces estamos muy seguros en nuestras capacidades y a veces tú nos quieres recordar que tú eres Dios sobre todas las cosas. Que nuestra seguridad no está en una alianza, no está en unos ahorros, no está en un clima, no está en unos planes, no está con una persona. Nuestra seguridad eres tú y solo tú, Señor. Gracias por esos buenos tiempos. Gracias porque hoy nos enseñas que aunque podamos tener buenos planes, tú siempre tienes un mejor plan, Señor. Gracias, Señor, porque también entendemos que a veces en esas tormentas pareciera que navegáramos a la deriva, que no sabemos hacia dónde nos llevas, que no sabemos cómo va a parar, pero tú eres el mismo que se paró frente a Pedro y nos dice, ven, camina hacia mí. Esta tormenta no tendrá poder sobre tu vida a menos que tú sigas mi rostro, tú sigas buscándome, tú sigas queriendo ser más cada día como yo. Mientras tú abraces mi propósito, tú podrás caminar aún sobre cosas imposibles. Tú podrás dejar aquellas cosas que te impiden seguirme. Tú podrás superar
los problemas que puedas estar pasando mientras tú mires a mí. Señor, gracias porque en las tormentas, aunque pareciera que divagáramos, tú eres nuestro puerto seguro, Señor. Tú eres el que nos da seguridad al transitar. Gracias, Señor, porque también con la tormenta aprendemos que hay cosas pasajeras que debemos echar al agua, Señor. Que hay cosas pasajeras que deben ser eliminadas de nuestra vida, porque el peso de esas cosas nos hacen más vulnerables en la tormenta, Señor. Tú sabrás, Dios, y tú hablarás a cada corazón qué cosas debemos dejar para navegar mejor, Señor. Gracias, Dios, porque debemos despojarnos de todo peso. Y tu palabra dice en Hebreos, en especial, el pecado que nos asedia. Si hay una carga pesada que nos hace difícil caminar hacia ti, es nuestro pecado. Por eso, qué bueno que nos tomemos unos segundos para hoy hacer compromisos con Dios y decir, Señor, quiero abandonar esta carga pesada de mi pecado, que causa que la tormenta me hunda. Hoy quiero entregarla. Tómala, Señor, porque solo tú puedes tomarla. Límpiame, lávame. Hoy confieso mi pecado y quiero apartarme de él. Señor, gracias, porque también entendemos que alguien debe traer esperanza. Y Pablo fue ese hombre que en medio de la tormenta escogió buscarte en oración. Fue ese hombre que en medio de la tormenta buscó tener una palabra de parte tuya y orar inclusive por los problemas. Yo creo que Pablo de alguna manera hasta estaba seguro de que él no perecería, pero él quería traer esperanza para aquellos que no tenían una esperanza cierta en su vida. Y a veces eso es lo que somos en medio de esta sociedad, personas que sus vidas están divagando en la tormenta, pero tú nos has dado una esperanza segura y a eso tú nos llamas, Señor, a poder decirles, esto dice el Evangelio, esto dice, te traigo buenas noticias, que aunque hoy estés separado de Dios, Él te amó de tal manera que dio a su Hijo para que tú tuvieras vida eterna. Señor, alguien debe traer esperanza. Ayúdanos a ser personas que en nuestro tiempo de oración podemos llevar en nuestras oraciones los problemas de otras personas, porque también tú nos llamas a orar los unos por los otros. Algunos tendrán un llamado más especial, más específico, a interceder por otros, sí, tal vez silenciosamente, tal vez sin que esa persona lo sepa. Hay personas que en las tablas de su corazón llevan los problemas de otros y dicen, yo lo llevaré ante mi Señor. Señor, gracias porque hoy podemos ser personas que generan esperanza. Señor, gracias porque también aprendemos que en algunos casos se perderá lo pasajero, pero el alma tú la quieres preservar. Y eso es lo más importante, Señor. Tal vez se puedan perder cosas, se puedan perder posesiones, pero Señor, ¿cuánto vale un alma? Y tú dijiste, Señor, que esa alma es tan valiosa para ti que derramaste tu sangre por ellas. Gracias, Señor, porque también nos recuerdas que en la tormenta no debemos olvidar que tú tienes un propósito para nuestras vidas. Gracias por el propósito que tienes para cada una de las personas que está aquí, los que están en casa. Señor, porque tu propósito se va a cumplir, Señor. Gracias, Dios amado. No importan los años. Señor, Caleb era una persona ya avanzada en edad y fue a reclamar su heredad y tú se la diste. Señor, no importa lo que haya pasado, tú tienes un propósito. Señor, algunos tal vez tienen un llamado a servirte y por X o Y circunstancias ese ejercicio, esa devoción se perdió, pero tú hoy eres un Dios que nos llamas a cumplir tu propósito, Señor. Y gracias porque en la tormenta siempre será mejor creerte a ti que a las noticias, que a las estadísticas. Siempre será mejor creerte a ti. Te creemos. Y en medio de la tormenta citaremos las promesas sobre las circunstancias, porque Dios ha dicho de esta circunstancia que Él hará esto. Él ha prometido hacer esto en su palabra, porque escrito está. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca tuya, Señor. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mis hermanos. Se nos fue media hora más, media horita. Qué pena, mis hermanos. Finalmente, quiero recordarles nuestro tiempo de oración todos los miércoles a las 8 de la noche. Seguimos orando
por la temática que tenemos para este mes, que es la perseverancia. ¿Listo? Seguimos orando por la perseverancia que necesitamos tener. Y recordarles, tenemos el culto el próximo domingo a las 9 de la mañana. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier necesidad de oración, por favor no duden en avisarnos para poder orar por usted. Y finalmente, aquellos que deseen voluntariamente apoyar este ministerio con sus ofrendas, tenemos el cofre aquí en la esquina del salón para que quien desea hacerlo nos apoye. Se lo agradecemos de antemano. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, gracias te damos por el apoyo, Señor, que materialmente, económicamente dan nuestros hermanos a este ministerio. Danos sabiduría para poder administrarlo. Y mientras eso sucede, Señor, bendice al dador alegre. Bendice a aquellos que sustentan, apoyan las finanzas de este ministerio, Señor. También provéele a aquellos que por alguna razón no pueden hacerlo ahora. Dales bienestar, dales sustento y dales sabiduría para administrar los bienes que tú nos permites tener. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Un abrazo grande para todos. Gracias a los que están en casa.